Hola mis amigos políticamente incorrectos, estamos un domingo más conociendo a los candidatos. El día de hoy tenemos a un candidato a la presidencia de la República y es el doctor Iván Saquicela. Ya saben, como siempre, es mejor que él se presente ante ustedes, nos cuente sus luchas, sus batallas, su caminar en lo público, en lo privado, en lo familiar, en todo lo que debemos conocer al candidato para tener una elección responsable. Muchas gracias, un gusto poder estar en este programa políticamente incorrecto y poder tener un diálogo. Gracias. Doctor, cuéntenos un poquito de su trayectoria. Muchos le conocemos por su actuar en la Corte de Justicia, pero asumimos que las personas que nos están viendo quieren saber más de usted. Entonces, quizá un pequeño resumen de su recorrido en lo público, en lo privado. Claro que sí. Yo debo indicar de que una buena parte de mi vida, casi toda mi vida, la he dedicado al servicio público. Yo fui 2 veces concejal de Cuenca en el año 2001 hasta el 2003, luego del año 2003 al 2007, en las alcaldías de Fernando Cordero y de Marcelo Cabrera. Luego de eso gané un concurso para ser fiscal y así fue. Me desempeñé como fiscal durante aproximadamente unos 8 años en la ciudad de Cuenca. Luego de eso concursé y fui designado con juez de la Corte Nacional. Luego fui juez de la Corte y finalmente presidente de la Corte Nacional. Es decir, como abogado he tenido una trayectoria que me ha gustado mucho, el poder servir a través de la Administración de Justicia y haber llegado al más alto cargo de la justicia, al presidir un poder del Estado, el poder judicial. También quiero contar de que dedico muchos años de mi vida, de mis horas, a ser docente universitario. Doy clases especialmente a nivel de maestría en diferentes ciudades del país a donde me invitan a dar clases. Entre otros, doy clases de criminología, de derecho penal, de derecho constitucional, entre otras cosas. De mi vida privada contar que tengo 2 bellas hijas, Camila y María Emilia. Tengo 49 años de edad. Soy divorciado y vivo entre Quito y Cuenca, fundamentalmente en Quito, pero vengo con mucha frecuencia a la ciudad de Cuenca. Somos 5 hermanos, mi mamá es de origen, es gualaseña, y nosotros los hermanos cuencanos, pero de origen gualaseño. Eso es lo que puedo contar en principio. Digamos que en resumen tiene experiencia en lo que es la función legislativa, que es el Consejo Cantonal, de alguna forma es el legislativo del cantón. Tiene experiencia en lo que es la función judicial como presidente de la Corte y ahora aspira al cargo del Ejecutivo, presidente de la República del Ecuador. ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué este salto? Luego de esta trayectoria que usted tiene en lo público, ¿qué le hizo tomar esta decisión? Nosotros como ciudadanos miramos el desastre, la situación tan grave en la que vive el Ecuador y vivimos los ecuatorianos. Inseguridad, injusticia social, pobreza, desigualdad, ahora la crisis energética y tampoco existe ni siquiera un mínimo de seriedad en la política, de institucionalidad, de democracia, los políticos de siempre que solamente les interesa sus bolsillos, que defraudan a la gente. Entonces yo me decía, hay que como ciudadanos emprender un desafío de tratar de sacar adelante al país. Y en este caso concreto me motivó más porque yo ya al presidir un poder del Estado, como la función judicial, estaba muy cerca de las decisiones de los funcionarios públicos, del presidente de la República, era parte yo del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Presenté proyectos de ley a la Asamblea Nacional cuando era presidente de la Corte, pero no podía hacer más. Y además sentía la impotencia, la indignación de las cosas que pasan, por ejemplo, de la inseguridad y viendo cómo solamente hay políticas populistas, corruptelas, pretensiones de impunidad. Yo me dije, tenemos que hacer algo como ciudadanos. Y claro, estuve ya 10 años en la Corte, me faltaba todavía un periodo de 2 años y medio, pero yo renuncié, no me aferro al cargo, igual pues ejerzo mi profesión, soy docente universitario y dije,
tenemos que los ciudadanos trabajar por el país. Justo hubo una invitación de varios ciudadanos de Democracia Sí y adoptamos la decisión, sabiendo que hay conocimiento, hay una larga experiencia en el servicio público y somos ciudadanos honestos, éticos, capaces, y creo que eso es hoy lo que busca la gente. Siempre que escuchamos en el noticiero sobre todo de aquí de la Suprema Estación, la 961, escuchamos como uno de los pilares fundamentales del Estado viene siendo la justicia, ¿no? Por ejemplo, ayer en Jordeleg hubo un asalto, les cogieron a estas personas que se llevaron una valija con más o menos $10,000 en joyas, pero la policía, digamos, hizo lo suyo. Que la policía está a cargo del Ministerio de Gobierno, que es a su vez está a cargo del presidente de la República. Pero cuando llega la parte judicial, es ahí en donde les dieron medidas sustitutivas, a pesar de estar con las evidencias de que en las cámaras ni siquiera se habían cambiado la ropa cuando les encontraron. Entonces decimos a veces, este salto de la justicia, ¿cuánto se pudo hacer en la justicia? Porque vemos que fue una de las funciones, es uno de los poderes del Estado que más problemas ha presentado y que muchas veces, como digo, una parte hace su trabajo, pero cuando llega a los jueces vemos la impunidad y la gente se frustra realmente. Cuéntenos un poquito, a mí me gustaría conocer, pienso que a los amigos también, ¿qué se impulsó desde la Corte Nacional? Unas 2 o 3 cosas que no quiero dejar de decir. Hay que transformar al sistema de justicia penal. Hay corrupción en las cárceles. Hace 3 días, y esto creo que no ha sido mucha noticia, pero lo podemos averiguar, se ordenó la prisión preventiva de militares por ingresar objetos prohibidos, celulares y otras cosas en las cárceles. Hay corrupción en el sistema carcelario, por eso han ingresado armas y celulares. Hay corrupción en jueces, en fiscales, en fin. Hay que dar un giro radical. Me enteré de Jordeleg. Yo, si hubiera sido juez, si hubiera ordenado la prisión preventiva. No conozco tampoco todos los detalles. Es decir, hay que transformar al sistema de justicia penal porque se pretende impunidad. ¿Qué se debe hacer y qué hice yo? 1. Yo presenté como presidente de la Corte un proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Esta ley es la que tiene que ver, la que regula los habeas corpus, las acciones de protección. Y recientemente, hace una semana, está en segundo debate. ¿Por qué? Porque esto ha habido abusos. 2. Presenté un proyecto de reforma de ley al Código Orgánico Integral Penal. No se ha dado trámite, no les interesa a la clase política. Ese es el problema, no les interesa y muchas veces desconocen. Perdónenme, pero tengo que decir en voz enérgica, hay gente ignorante. Tiene que haber gente que sepa, y los otros insultos de gente que ignora. Tiene que haber gente que conozca de la realidad y para estar en la asamblea de la legislación. Y 3, y brevemente, a ver, yo fui juez y como tal cumplí mis funciones. Yo le condené a Jorge Glass, yo le condené a Rafael Correa. Algún rato podemos explicar los detalles. De términos generales se trata de corrupción, hubo una estructura de sobornos. Tanto es así que en el caso del expresidente Correa y Jorge Glass, hace poco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos llega a determinar de que no está permitido para ellos la visa y el ingreso. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de establecer a su vez que se trata de funcionarios corruptos. ¿Y saben cuál es el caso? Es el caso sobornos, que yo fui el juez. Esto da cuenta de que no es una persecución política como quieren pintarle, como se quiere engañar. Yo condené a Carlos Poli, al ex contralor del Estado. ¿Saben por qué? Por un delito de soborno, se llama concusión, en definitiva es sobornos. Recibió $10 millones de la empresa Odebrecht. Yo le condené y a partir de esa condena se pudo investigar en los Estados Unidos el delito de lavado de activos y en Miami hace pocos días o meses acaba de ser condenado. Es decir, cumplimos mis funciones con ética, con honestidad, porque fácil es para mucha gente corromperse, recibir dinero, hacerse millonarios y permitir impunidad. Y yo no he permitido la impunidad. Entonces, eso hice yo por el país. Pero ¿sabe qué ahora? Ahora es indispensable. 1, no permitir la impunidad que algunos quieren. 2, hacer que devuelvan la plata los políticos corruptos. 3, sancionar
a otros políticos corruptos que aún sus actos están impunes. 4, transformarle al sistema de justicia penal para hacer eficiente el combate a la criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado, y con todo esto, más una política criminal seria, un fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad, brindar paz a los ecuatorianos. Ahí entonces algunas cosas que he hecho y tantas otras que podemos hacer desde la ética, porque si no hay ética, ¿cómo se va a hacer? No van a ser los que están en complicidad con el crimen organizado. Y desde luego se requiere coraje, valentía y conocimiento. Hay algunas cosas que la gente, yo siempre digo, no, los ciudadanos de pie estamos dedicados todo el día a llevar el pan a nuestra mesa, que no nos roben, y desconocemos lo que pasa en el Estado, y solamente cuando la crisis llega, nos golpea el bolsillo, ahora nos apagan las luces, ponemos interés. Entonces es necesario que podamos conocer justamente de primera mano estas acciones que se han dado en el país y que de alguna forma ayudan a recuperar la confianza en la justicia. Solamente me queda una duda para cerrar este tema que es personal. Usted le condenó a Poli por cuántos años y cómo se fue a él a Estados Unidos. Ahí me queda, no recuerdo esa parte, y yo sé que los amigos que nos están viendo poco sabrán también. Claro, y qué importante decir esto, porque muchas veces hay detalles que no se conocen, ¿no? A ver, yo le condené a 6 años de cárcel. 6 años, ¿por qué? Porque está previsto en la ley. Algunos dicen que sea más, lo previsto en la ley. Si se quiere penas mayores, debe estar previsto en la ley. 2, se estableció de que un monto económico a pagar, no recuerdo el dato preciso, pero me parece que era algo así como $200 millones. 3, ¿por qué él se fue? Él tenía, o tiene pues, doble nacionalidad, ecuatoriana y americana. Entonces él estuvo prófugo y se fue a radicar en Miami. 4, sin embargo, aunque él fugó del Ecuador, la condena del Ecuador es por haber recibido sobornos, $10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Y entonces aquí es sancionado por el soborno, pero en Estados Unidos por cómo lavó el dinero que recibió en Ecuador. Entonces mire usted que estas decisiones han sido importantes y yo las adopté con absoluta transparencia y sobre la base del derecho. Clarísimo, ahora sí me queda claro. Estaba en Estados Unidos porque estaba prófugo, eso es lo que pasó. Y recuerden ustedes además que a confesión de parte, relevo de pruebas, y el abogado de Poli en Estados Unidos no le está diciendo al juez yo no robé. Lo que dice es yo no robé tanto. Las cifras que ustedes dicen no son, y yo no lavé $500 millones, solo lavé 400. Más o menos eso es lo que está diciendo. Qué pena que no tengo aquí exactamente los datos, pero ya les hemos pasado, y revisen ustedes también en La Resistencia, siempre los domingos les pasamos estos datos tan importantes. Entonces no es que aquí se supone o presuntamente, no señores, aquí él confesó y él lo dijo. Entonces con ese paréntesis cerramos, y me parece muy importante siempre recordarle a la gente, porque yo digo, un pueblo que olvida su historia solamente está condenado a repetirla, y nosotros tenemos que pensar nuestro voto, y este programa está hecho para eso, para que usted piense su voto, no deje que le polaricen, es que A, B y el resto no hay. No, señores, ahorita tenemos 16 binomios presidenciales, 14 que están en firme, 2 que están con impugnaciones, y veremos en los siguientes días qué es lo que va a pasar, pero tenemos 16 binomios y usted tiene que saberse 16 currículums antes de votar. No es que 1 o 2 y mi voto desperdicio, eso aquí no cuenta. Saquémonos de ese chip que nos han metido los que manejan las narrativas de este país para que usted no decida, sino para que ellos, los que tienen poder, decidan. Y la democracia no se trata de eso. Con ese llamado de atención a nuestros amigos que siempre nos escuchan, me hace reflexionar mucho. Ahora usted se enfrenta a un proceso, como decíamos, de 16 binomios. Complicado desmarcarse, complicado tener un factor diferenciador, complicado que la gente, como digo, que esté en obscuras, que está insegura, que está sin trabajo. Más de 3.700 plazas son los datos que se perdieron en el mes de septiembre de empleos formales. No sabemos el empleo informal cómo está siendo afectado. ¿Cómo vamos a captar la atención de esa gente para que tome un voto consciente? Es decir, ¿cómo va a llegar a la presidencia? Yo creo que es fundamental partir de algo. Y a mí, usted me ha hecho reflexionar
y tomo algunas de sus palabras. Mire, hay que pensar el voto. El verdadero poder no está en los políticos. El verdadero poder está en usted, en el ciudadano, en el votante. Porque si nosotros como votantes no damos el voto a quienes nos tienen oscuras, si nosotros no damos el voto a quienes han causado este desastre nacional en lo económico, en la inseguridad, en la corrupción, entonces en nosotros está el verdadero poder. Mire, yo lo que creo firmemente es que los ecuatorianos estamos en búsqueda de un verdadero líder, de una alternativa ética y ciudadana. Lo que sucede es que por ahora hay unas 2 o 3 candidaturas que obviamente son más conocidas. Uno está en ejercicio del poder y los otros 2 ya fueron candidatos. Pero en definitiva, el momento que los ecuatorianos empezamos a escuchar las propuestas, entonces van a definirse por quienes no somos los causantes de esta tragedia nacional y quienes somos gente ética y ciudadanos del pueblo. Entonces yo creo que solamente es importante que los ciudadanos analicemos las diferentes propuestas. Y como usted decía, mire, de pronto la gente no le gusta la política, lo pongo en mis palabras, tal vez le molesta y hay razón para indignarse por los políticos. Pero la pregunta es, ¿nos basta decir nos molesta o no nos gusta la política? No, porque con eso lo único que vamos a permitir es que los políticos de siempre nos sigan gobernando y sigan sacándonos dinero de nuestros bolsillos y enriqueciéndose ellos. Entonces toca que, como ciudadanos, tomar conciencia y contribuir al país por nuestro propio bienestar. Sí, siempre digo esto, ¿no? A veces los amigos piensan que la política a mí no me influye, no me interesa quién será ese señor que gane nomás, que gobierne, pero luego cuando llegan al gobierno, quienes ponen las reglas del juego de su vida, no de la vida del vecino, de su vida que me está viendo, son los políticos. Ellos fijan la calidad de la educación de sus hijos, ellos fijan la calidad de la salud que nos atiende a nivel público, ellos son los que fijan muchas veces que las políticas estén por encima de la técnica y tengamos los apagones del día de hoy, que ahí sí nos está golpeando a todos porque esos apagones trae una cola larguísima que cortar y eso es lo que está pasando. Entonces yo sí les invito nuevamente, siempre, todos los días les voy a invitar, hagamos política, no política partidista, no politiquería, hagamos política. Todas las decisiones de nuestra vida son políticas. Entonces, hagámosla conscientemente y aceptando esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque tenemos derechos, sí, pero primero tenemos obligaciones. Y luego tenemos una asamblea que no le acepta ni el 3% de la gente, pero sí pusieron la mayoría de los ecuatorianos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y por eso es la importancia de que comience a escuchar. Escuche mientras va en el bus, mientras se moviliza, esté ahí pendiente de saber quiénes mismos son las personas que quieren llegar y por qué, para qué, cómo van a llegar y sobre todo qué van a hacer cuando estén en el poder. Antes de pasar al qué, que es muy importante, yo quisiera primero preguntarle, porque a veces se da esta confusión y qué mejor que usted mismo le aclare o la aclare. Tuvimos un expresidente de la Asamblea Nacional que fue de apellido Saquicela. Uh-huh. ¿Él es familiar suyo? ¿No es familiar suyo? Tenemos un parentesco lejano, no somos parientes directos. Le respeto como persona y como profesional, él tiene su posición y yo la mía. Y digo esto porque fundamentalmente él estuvo en la Asamblea Nacional en una línea con el sector del correísmo y más bien a mí el expresidente Correa varias veces me ha insultado, me ha adjetivado. ¿Y esto es por qué? Porque yo le condené. Mire, la única razón por la que él está hoy prófugo en un ático en Bélgica es porque la fiscal general del Estado, Diana Salazar, investigó sus delitos y le acusó. Y yo, conjuntamente con otros jueces, le condenó. Entonces, ahí en definitiva, esa es la razón por la que el correísmo muchas veces me está a mí insultando y persiguiendo. Ya, y eso es importante, ¿no? Para que ustedes digan, es el expresidente de la Asamblea. No es el expresidente de la Asamblea. El doctor Iván Saquicela es el expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, otra cosa que es importante también conocer, muchas veces el candidato solo o el gobernante solo poco puede hacer por la gente. ¿Quién está con Iván Saquicela? ¿Quién está a su alrededor? ¿Quién es su equipo más cercano?
¿con quién gobernaría usted el país en caso de tener el apoyo del pueblo? Nosotros estamos por el movimiento Democracia Sí, listas 20. Solemos decir, somos la lista 20 sobre 20. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo por invitar a ciudadanas, a ciudadanos diversos, jóvenes, hombres, mujeres, profesionales, artesanos, de todo, un grupo diverso, pero de gente que sea ética. Eso es fundamental, que sean ciudadanos y no políticos tradicionales. En el Azuay encabeza la lista de a la asamblea el doctor Darío Ordóñez, quien fue últimamente gerente de la empresa de movilidad. A nivel nacional encabeza Gustavo Larrea, quien también tiene una amplísima trayectoria en el servicio público. Y luego decirles de que nuestras listas están conformadas fundamentalmente por ciudadanos y gente, yo quiero insistir, gente ética. ¿Por qué esto último? Yo he visto que algunos candidatos han anunciado desde ya y han dicho, este será el equipo de ministros o gabinete ministerial, como dando una muestra que están ya muy bien organizados. Así ha de ser, pues, pero organizados entre su grupo, repartiéndose la torta del poder entre los amigos, pues. En eso están bien organizados. Miren, aquí hay que cambiar ese tipo de prácticas y de corruptelas. ¿Quiénes van a gobernar con nosotros? Las mujeres y los hombres, no importa de qué tienda política sea, con tal que sea gente especialista en una determinada área. Es decir, vamos a poner el Ministerio de Salud a una persona que conozca de la salud pública, no importa de qué tienda sea, ni que sea mi amigo, mi pariente, no se trata de eso. Pero eso sí, gente capaz y honesta. Miren, en cambio, cómo se hacen los gabinetes ministeriales. Con los amiguis, suelen decir, con los panas, con los empleados, con los gerentes, con los subgerentes del gobernante. Eso es amar al país, eso es compromiso con la gente. Por favor, ese tipo de prácticas tienen que ser cambiadas y se dan la vuelta a los mismos privilegiados de siempre, los mismos grupúsculos de siempre en los ministerios y la gente rogando ser atendida en sus necesidades, cuando el pueblo es el que tiene el poder y es el mandante. Ese tipo de cosas tienen que cambiar en el país. Completamente de acuerdo. Usted mencionó un nombre que quizá a muchos nos resuena, ¿no? Y es Gustavo Larrea. Él es el fundador de Democracia Sí. Él es la persona que constituyó este movimiento, de acuerdo. Ahora, otra cosa que también a mí me queda resonando, siempre dicen, no, hay que gobernar con los amigos, no con los enemigos. Completamente de acuerdo. Pero cuando tenemos un doble ministro, un triple ministro, a mí más bien me da la idea de que o no tiene amigos o realmente está dejando el poder concentrado en una persona con algún afán especial. Usted no comparte ese tipo de prácticas, usted llamaría quizá a un concurso para los ministerios, revisarían hojas de vida, conformaría alguna comisión, más o menos por esa línea, ¿le entiendo? Absolutamente. Mire, claro que se dice una cosa como obvia, una perogrullada, es decir, no, voy a gobernar con mis amigos, voy a gobernar con mis amigos y no con mis enemigos. Obvio, pues. Pero lo que pasa es que esos amigos de los gobernantes no tienen ningún otro mérito, sino ser amigos, ser parte de su grupúsculo económico, partidista, y amigos del gobernante y enemigos del pueblo. No. Mire, ¿sabe una de las cosas que fastidia a la gente, a nosotros como ciudadanos? Es de que hay tanto profesional capaz en el país, pero no puede acceder al cargo público, pues. ¿Por qué no puede acceder? Porque es claro, pues tiene que tener palanqueo, el compadrazgo, ser amigo, ser miembro del partido. ¿Hasta cuándo? Pues eso no es política. El Estado es para todos, es un tema de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra forma? Sencillamente, la gente honesta y muy capaz y preparada en cada área, sea la que fuere. Y podríamos efectivamente tener unas comisiones de selección, de modo que seamos completamente democráticos. De eso es de lo que se trata. Lo contrario, simplemente es pensar que el Estado es hacienda propia, que el Estado es negocio propio. Y como digo, se divide en la torta. El otro dividido. Por favor, eso no puede pasar. Completamente. Y llegamos a la parte más importante, digo yo, del podcast, de esta conversación, y es
¿qué va a hacer usted cuando llegue a la presidencia? Un poco nos mencionó antes, anticipándose ahí, spoileándome un poco, dijo 5 cosas que hay que hacer, pero ahora quisiera que nos cuente un poquito más cuál es el plan en el que se basa su propuesta. Primero decirles que nosotros hemos inscrito y hemos suscrito un plan de gobierno con nuestra firma de responsabilidad de varios componentes a trabajar. Hablemos de algunas cosas. Uno, sobre el tema de la crisis energética. Es fundamental y es inmediato. Primero, no hay que dejar de decir que penosamente ha habido irresponsabilidad, falta de criterio, pese a advertencias de los técnicos. 2, ha habido corrupción. Hace un rato hablábamos de $10 billones que recibió Poli de Odebrecht, que construyó la represa San Francisco, con fallas técnicas, y eso lo determinó la Contraloría. O sea, hay que trabajar con ética. ¿Qué hacer? A ver, lo que se tiene que entender es que las hidroeléctricas son insuficientes. ¿Por qué? Porque dependemos solo del agua. Entonces, al depender solo del agua, cuando no llueve, hay una crisis energética. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es construir fuentes alternativas de energía y que hoy la ciencia, la técnica en el mundo nos dicen cuáles. Por ejemplo, los paneles solares. Eso es absolutamente posible. Podemos entrar con inversión privada, con los municipios, que se tenga paneles solares incluso en las viviendas. Mira, ahora yo entro acá a la radio y se está con un generador eléctrico que tiene sus problemas, no es lo suficiente, no tiene la capacidad, es muy caro, etc. Contamina. Contaminación del ruido. Entonces, por ejemplo, paneles solares. Hoy por hoy incluso la técnica ha llegado a producir energía de la propia basura. Y hay que entender que la cantidad de basura que producen las ciudades ya no da abasto a los llamados rellenos sanitarios. La energía eólica, igualmente, la tecnología permite hacer. Entonces, en definitiva, hay criterios técnicos que determinan que si bien pueden existir las hidroeléctricas, siempre energía complementaria. En materia de inseguridad. Vamos tratándole medio una por una para que no se nos acumule luego. Muy bien. En el tema energético, si bien la diversificación de las energías que se pueden utilizar en nuestro país sería un avance, el problema es la cantidad que cada una de ellas puede proveer. Tenemos un déficit de más de 1.000 kilovatios por el momento de energía y esto irá creciendo, ¿no? La voltaica, la eólica, la solar genera muy poquito, así sea en grandes plantas, digamos que pudiese generar en el mejor de los casos 100 de los 1.000 que nos está faltando. Entonces ahí el tema de las hidroeléctricas, a lo mejor usted debe conocer como cuencano, hay un proyecto o hubo un plan nacional de electrificación que contemplaba Cardenillo y Santiago. Este complejo hidroeléctrico que sí, seguimos dependiendo del agua, pero ya les voy a decir cuál es el pro en esto. Este complejo estaba proyectado que comience su operación por etapas en el 2026, pero hubieron presidentes que desconocían completamente el tema y dijeron, tenemos energía hasta para vender, salieron los ministros, y pararon este plan nacional de electrificación, no se ha dado seguimiento y se paró la construcción de estas 2 hidroeléctricas. Este complejo junto provee más de 3.400 megavatios, es decir, si se construye, ahí sí vamos a poder vender. ¿Por qué continuar dependiendo del agua? Porque el hecho de que estén en serie, de que sea un gran complejo hidroeléctrico, nos permite que, tras del embalse de Mazar, la cota no disminuya. ¿Por qué razón? Porque el agua que pasa turbinada de Mazar y de todo el complejo, que son 3 hidroeléctricas ahí, esa misma agua llega a Santiago y llega a Cardenillo Peor y esa misma agua va a Santiago. Entonces eso quiere decir que esa misma cantidad de agua va turbinándose en diferentes plantas y va generando esa energía. Nos ayuda a mantener nuestros ahorros, que nuestros ahorros siempre van a estar acá arriba en la cota más alta y no dejar que se vacíe la represa, que yo concuerdo plenamente, una irresponsabilidad del gobierno, una falta de técnica. Y luego encima de todo venir a mentirnos y decir es que nos robaron el agua, es que nos sabotearon. Estamos viendo que eso no es así. Terrible. Y eso no es así. Y hubo no hasta pueden denuncia seguir. por eso y quedado en nada porque Exacto. Al parecer no hay nada. No hay nada. Entonces no pueden seguir mintiéndonos de esa manera a las autoridades, a los ecuatorianos. Pero hay un poquito sí poder entender los números, las cantidades. Ahora, todo esto necesita dinero y el país estamos con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares al año. Tenemos ese hueco fiscal porque alguien asimismo nos dio vendiendo el petróleo, haciendo un mal negocio y dejando de manos atadas nomás a los siguientes gobernantes por lo menos hasta el año 2025. Entonces, frente a esto que se viene,
quizá al siguiente mandatario sí le toque negociar los contratos petroleros. Es más, hay uno, me parece que es del Campo Auca, que ya se tiene que comenzar la negociación. ¿Cómo piensa usted hacer para obtener este dinero que se necesita en la construcción de todo este tema hidroeléctrico y en general, en cualquiera que sea, se va a necesitar este capital por parte del Estado? Porque la otra cosa que usted nos decía, la inversión privada. Ahorita la Constitución dice que este es un sector estratégico y que los sectores estratégicos son de pleno... Exclusivos del Estado. Exacto, exclusivos del Estado. Ahí usted sí me corrige en leyes porque ahí no encajo muy bien, pero entiendo yo que ese es un limitante y que lo único que permite por el momento es que se puedan dar concesiones para que el sector privado pueda intervenir, o bien que se haga una empresa de economía mixta con el Estado, en donde el Estado tiene que ser el mayor accionista de esta empresa. Y obviamente a la persona privada no le conviene esto, dejar que el Estado mueva los hilos de una empresa mixta. Entonces, las concesiones tienen otro grave problema, y el problema de las concesiones es que se estancan y que muchas veces se demora 2 años, 3 años para dar un permiso, que los inversionistas dicen, ¿saben qué? Mejor me voy de aquí, no voy a invertir más y me voy. Y muchos proyectos se han quedado ahí. Y por último, y en el mejor de los casos, cuando logran conseguir el proyecto y tienen que introducir esa energía a la ley interconectada a través del SENACE, se vienen los amarres, el lleve, lo que usted mencionaba, la corrupción. Y ahí está la última piedra en el camino que se tiene para que se pueda realmente el sector privado intervenir. Eso desalienta la inversión. Entonces, todo esto es como una trampa que nos han puesto para en algún momento privatizar. Quizá eso ya son las especulaciones que nosotros hacemos, pero tenemos que estar alerta. Y obviamente usted como candidato entiendo que conoce esto de acá. ¿Y qué es lo que usted haría para poder facilitar por una parte la inversión privada, para poder llegar a ese hueco que tenemos en la energía eléctrica con más de 1,000 megavatios, como decía, y considerando que tenemos 5,000 millones de dólares de hueco fiscal? Mire, lo que usted ha expuesto con muchísima claridad es una triste realidad del Ecuador, y lo que usted dice denota justamente la irresponsabilidad, porque ha habido conocimiento técnico en el Estado y no se han adoptado las decisiones. Hay un déficit presupuestario, hay crisis económica, hay corrupción. Ahora bien, retomando el tema de la energía, yo creo que es fundamental ambas cosas. Primero, si bien es cierto, puede mejorarse el ámbito hidroeléctrico, como por ejemplo en ese tipo de proyectos que usted muy bien lo ha expuesto, nunca podemos depender exclusivamente del agua. Va a haber problemas. Entonces es necesario, yo por eso decía, fuentes alternativas, no únicas, porque si no, no va a haber lo suficiente para poder producir y satisfacer la demanda que crece en el ámbito eléctrico. 2. Lo que creemos que hay que hacer en el país es dinamizar la economía, y especialmente en los sectores clave o estratégicos, permitir la inversión privada. Pero eso hay que hacerlo entendiendo 2 o 3 cosas. 1, el Estado es el que tiene que regular. Eso es fundamental. Regular de modo tal que no exista ningún abuso, corrupción o distorsiones. Pero es indispensable la inversión privada, porque caso contrario hay que entender que el Estado, guste o no guste, penosamente, no tiene el Estado la capacidad de hacerlo. No tiene, no hay la plata, no hay los recursos. Entonces podemos gritar y decir solo el Estado, pero esto va de mal en peor y llegará un momento insuperable para el país. Entonces es necesario generar inversión privada, nacional y extranjera. ¿Con qué condiciones? Un Estado que regula, normas claras, en beneficio obviamente de los intereses del pueblo, del país, y obviamente una empresa privada que pueda ganar legítimamente. Algo más, respecto de las leyes. La norma de la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, y las leyes que nacen de esa Constitución terminaron siendo un lindo discurso y un enorme obstáculo para dinamizar la economía y el servicio público. Eso tiene que cambiar, pero como decimos, guardando siempre esa potestad del Estado de regular y poner las reglas claras. Si nosotros logramos hacer eso a través de una reforma,
y tenemos que lograrlo, entonces obviamente ya existe inversión. Y no solo para solucionar el problema energético, el problema petrolero, sino en definitiva se dinamiza la economía. Y al dinamizar la economía, entonces se va generando empleo y la gente tiene mejores oportunidades. Sobre esto fueron irresponsables los gobiernos. Además de que dijimos que ha existido corrupción y falta de criterio técnico, le endeudaron al país. Y es una deuda del Estado en donde no se ve beneficios para la gente. Eso es lo que hemos tenido en el país. Entonces, en términos generales, eso es lo que creo, aspectos regulatorios, cambio de normas, inversión privada. Nuevamente volvemos al problema de la corrupción. Miren, los ciudadanos ecuatorianos que nos escuchan, no hay ámbito de la vida pública en donde no se pida dinero, donde no se dé y se exija coima. Yo digo que está institucionalizado, los porcentajes están casi normados. Terrible, así es, casi normados, o si usted quiere, normados por la costumbre. Sí. Malas costumbres que hay que combatirlas. Entonces, ¿cómo va a invertir pues el sector privado? Trabas legales, obstáculos de todo tipo. No puede invertir, pues, no tiene un ambiente de seguridad, de certeza. Y a eso se suma que tiene que dar dinero para que le den el contrato. Y luego aquí lleva esto a problemas como los que voy a citar. Por ejemplo, lo que decía hace un rato de Poli. ¿Qué hacía? Glosaba, establecía responsabilidades por malos manejos y luego recibía sobornos y dejaba sin efecto las glosas. Y no importa el país, no importa si las obras públicas están bien o están mal construidas, no importa nada, solo importa la plata y la corruptela. ¿Hasta cuándo? Por eso, ¿sabe qué? Además del conocimiento técnico, deben gobernar la gente del ciudadano, los pueblos, de la ciudadanía, los pueblos. Yo soy un hombre de pueblo, yo no tengo intereses económicos, yo no tengo intereses con la impunidad, yo no pertenezco a grupos de corruptelas ni a partidos políticos que solo quieren el poder por el poder. Eso tiene que cambiar. Es decir, ayer leí una frase, no existen países pobres, lo que existen son países con mal manejo de los recursos económicos y lo que ha habido es mal manejo y corrupción. Completamente de acuerdo. Vamos al siguiente punto. Perdón que hice tan largo el tema de la crisis energética, pero es importantísimo entender esto porque conversábamos antes de iniciar y decía, si bien es cierto, los apagones, de acuerdo a la ministra, estarán hasta diciembre, de acuerdo a los técnicos de CELE, se pueden extender hasta el mes de abril. Es decir, el siguiente mandatario que venga va a tener un respiro, pero es un respiro corto, porque la posesión será en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y nuevamente vamos a tener este problema del estiaje, que si es que no se tomaron las medidas correctivas, se va a volver a enfrentar al mismo problema. Entonces, digamos que la persona que se sienta en Carondelet en mayo va a tener unos 4 meses de respiro para solucionar. Y hay que hacer proyectos que necesitan dinero. Por ejemplo, algunos técnicos manejan el hecho de que las luminarias públicas que hay en el Ecuador son de sodio y que cuando cambiamos esas luminarias a LED se ahorra el 40% de toda la energía que ellas consumen, volviendo eso a la red interconectada. Entonces esas cosas se pueden hacer, son a corto plazo, pero necesitan dinero. Las redes de transmisión necesitan una fuerte inversión porque el mantenimiento no se les ha dado, entonces las cantidades de pérdidas han aumentado. No están los circuitos completamente cerrados y hay una serie de cosas que el sector energético de este país necesita gritos y que quien se siente en mayo, insisto, tiene que entrar con el deber hecho para en septiembre no tener los mismos problemas o por lo menos, como alguien decía, no tantas horas. Hemos llegado a la mitad del día sin luz y ayer les ponía yo un ejemplo, la isla bonita Cuba está con 20 horas de apagón al día. O sea, ¿qué tan lejos estamos realmente de llegar a eso si es que no hacemos un acto de conciencia, obviamente los candidatos de prepararse y el pueblo de elegir a candidatos preparados y no solamente, por favor, propaganda, demagogia, no sé, ya hasta por guapos creo que votan. O sea, ya dejémonos de cosas, ya portémonos serios los ecuatorianos, si no nos seguimos quejando. Absolutamente, muy buena reflexión. Y mire usted que no se trata entonces de echar la culpa a la ausencia de lluvia. Es el mal manejo, es la falta de criterio técnico, yo digo indolentes, irresponsables, y a eso se suma definitivamente la corrupción.
es de enorme importancia a partir de la posición del presidente de la República, y nosotros esperamos estar ahí, tomar acciones y medidas urgentes. Caso contrario, el país definitivamente no se va a salvar de la tamaña crisis que tiene. Créase que la crisis energética es una suerte de pandemia, así de grave, de grave, de desastrosas consecuencias en el orden económico y a partir de ahí en lo social. Completamente de acuerdo. Avancemos con un punto más de su plan de gobierno. Bueno, también nosotros estamos planteando uno de los aspectos fundamentales es el problema de la inseguridad. Exacto. Sobre esto algunas ideas. Primero quiero recordar que aquí también ha habido demagogia, también ha habido populismo. Se hizo 2 consultas populares, una en el gobierno de Lasso y otra con el actual gobierno. Pero estas consultas populares era como que respondíamos sí y ya venía la paz, la armonía y la seguridad. Sí. Falso. ¿Por qué pasa esto? Es demagogia porque simplemente el gobierno le interesa hacer la consulta popular para poder legitimarse y mirar su respaldo en el ejercicio del poder y no le importa nada el problema de seguridad. Nos dijeron que había un plan Fénix. ¿Y dónde está? Antes de ayer asaltan aquí Chorrelega. Hace poco matan al conductor de un candidato presidencial y todos los días en todo lado hay escuelas de sicarios, narcotráfico, delincuencia, sicariato, vacunadores. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no existe una política criminal. Entonces lo que hay que hacer son algunas cosas. Primero ya hablé de barrer la corruptela del sistema de justicia penal. 2, se tiene que tener normas firmes y enérgicas para poder combatir especialmente ciertos delitos que más daño hacen al país. Me refiero al narcotráfico, al crimen organizado, al sicariato, etc. 3, control de puertos y aeropuertos. 4, se tiene que fortalecer la investigación de la policía y de la inteligencia. ¿Cómo puede ser de que hace poco el presidente de la República anuncia de que se ha enterado, y en cadena nacional para anunciar que hay 2,000 hectáreas de sembríos de coca cuando el radar está dando información todos los días? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y todavía el colmo, que el comandante de la policía sale a decir que no se tiene la certeza de aquello. Y luego hay que combatir a las causas de la criminalidad. ¿Cuáles son las causas? Pues, mire, usted tiene en ciudades en donde los jóvenes no es que van y delinquen por hobby, sino que la falta de educación, de oportunidades, la desigualdad, la injusticia, son víctimas fáciles de ser capturados y cooptados por el narcotráfico y por escuelas de sicarios. Pero si los sectores de donde más se provocan estos problemas sociales de la delincuencia, trabajamos en cohesión social, en educación, en deporte, en salud, en obras básicas fundamentales, obviamente con intervención de policía comunitaria, comprometida con esas comunidades. Entonces vamos nosotros trabajando en atacar las causas de la criminalidad. Pero por el contrario, hoy lo que se ha hecho es potenciar no solamente las causas de la criminalidad, sino también la impunidad a través de la corrupción y a través de leyes que, lejos de beneficiar a las víctimas de los delitos, benefician a los delincuentes. Esto tiene que cambiar, tiene que haber un cambio profundo, un cambio radical. Muchísimo trabajo dentro del aspecto de la seguridad, ¿no? Sobre todo el tema de la justicia, el tema de cambiar las reglas del juego, las normas parece que están hechas y adaptadas para que los corruptos estén en la impunidad, para que los ladrones puedan salir rápidamente, para que los ladrones de cuello blanco también puedan huir. Parece que todo este sistema se ha hecho para esto. Entonces, es mucho trabajo y muy complicado porque el tema de las normas, usted depende también de la Asamblea Nacional. Entonces ahí sí necesitamos, obviamente, y contamos con eso, un liderazgo fuerte y firme para que sea el pueblo el contrapeso de este Estado si es que la Asamblea no llega a hacerlo en primer lugar.
Y luego la reparación del tejido social, una deuda histórica de los mandatarios, índices de desnutrición desbordados, provincias completamente abandonados, un bicentralismo que ha exacerbado todos estos factores. Siempre yo digo, lo complicado de todo esto va a ser llegar y gobernar sin dinero. Entonces ahí es muy importante entender y saber que se nos acaban ya los contratos con las telecomunicaciones. Hay que renegociar eso, hay que renegociar el tema del petróleo. Nos quedan más o menos 10, 15 años de bonanza petrolera, pero si no aprovechamos eso en todo esto que acabamos de decir, realmente no vamos a poder conseguir. Entonces ese sí es el cómo lo vamos a hacer, el con qué dinero lo vamos a hacer. Es muy importante entender que el presidente sí puede hacerlo con voluntad política, con asesoramiento y sobre todo con las manos limpias, porque hay dinero. El problema es que hay también ladrones de cuello blanco constantemente gobernando este país. Absolutamente. Yo lo que creo es de que es innegable la situación grave, la crisis económica, el déficit presupuestario del Estado es extraordinariamente grave. Sin embargo, no es que no hay soluciones. Lo que pasa es que para solucionar tiene que eliminarse la corruptela en el Estado. Tiene que privilegiarse el interés público y no el interés económico de unos cuantos avivatos, empresarios y gente que quiere enriquecerse sin que le importe el país. Tiene que existir criterio técnico y tiene que existir responsabilidad. Tiene que existir un modelo de Estado y una política que no solamente se preocupe de la parte estatal, es decir, una concepción estatista, sino que permita la inversión privada. Tiene que existir un Estado que dé opciones de seguridad jurídica, un clima de juridicidad, de legalidad, que permita la inversión. Tiene que combatirse la inseguridad y la delincuencia, y no solo desde lo interno del Estado, sino indispensablemente el crimen es transnacional y la lucha contra el crimen también tiene que ser transnacional y con cooperación internacional. Tiene que existir un marco jurídico que permita de un lado la inversión y de otro lado firmeza para combatir la corrupción y la criminalidad. Y algo más hace falta ética y conciencia social. ¿Por qué? Mire, hay mucha desigualdad. Usted ha hablado hace un momento, hay desnutrición. Yo quiero agregar de que hay extrema pobreza, hay desempleo, jóvenes que no pueden educarse, jóvenes que no pueden conseguir un emprendimiento. Yo tengo 2 hijas y yo siento que aunque ellas son de clase media con muchísimo esfuerzo, la clase media cada vez se empobrece y los pobres se hacen paupérrimos. Pero ¿sabe qué? Aparte del tema económico, las mujeres que tienen aún menos posibilidades de tener oportunidades de emprender, de trabajar, de estudiar, tiene que haber entonces un Estado con perspectiva de género, un Estado con perspectiva social que privilegie a los más desposeídos, a los pobres, a los discapacitados, a los sectores rurales, suburbanos, a todas las personas que tienen menos posibilidades. ¿Sabe cómo se llama eso? Justicia social. Para eso se requiere conciencia social. Pero si solamente interesa la corrupción o, más allá de la corrupción, el interés privado, nunca los ciudadanos vamos a tener oportunidades dentro de una sociedad. Esto, insisto, tiene que cambiar de forma radical. Es como se dice hoy en día, yo les digo especialmente a los jóvenes, uso la palabra resetear. Tenemos que resetearnos los ecuatorianos y al país. Es decir, como una oportunidad de abandonar ese pasado y empezar nuevamente. Y esto no es posible sin ustedes, sin los ciudadanos, sino nuevamente está en manos de los políticos. Así es, ¿no? Yo siempre digo, si le das más poder al poder, como dice Molotov, ya sabes. Entonces pensemos bien a quién le vamos a dar el poder y no a aquellos grupos que lo han tenido durante años y poco o nada han hecho por este país. Es momento de buscar, este es el momento, amigos, la primera vuelta. Luego llegamos a la segunda vuelta a elegir entre
la diabetes y el cáncer. Así no sabe pasar. Entonces, este es el momento, la primera vuelta. Ahí están todas las opciones. No deje que nadie le polarice, por favor. No deje que nadie le diga solo hay 3. No, señores, hay 16 binomios y usted tiene que leerles a todos antes de dar su voto. No sé si tenemos unas palabras finales o una propuesta final que usted quiera exponerles a nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy. Claro que sí. Una propuesta final. Nosotros estamos planteando una asamblea constituyente. Ya. ¿Por qué? Esa es la reforma institucional y jurídica. Porque la Constitución del 2008, la de Montecristi, permitió varias cosas. Concentración de poder, no permite la inversión privada, permitió la penetración del narcotráfico, porque existen normas favorables para la delincuencia, para la impunidad. Y se tiene que saber que esas normas tienen que ser modificadas. Luego, indicar de que vale la pena en insistir que los ciudadanos tengamos una reflexión profunda y para cambiar el país. Si nosotros no nos comprometemos como ciudadanos no va a ser posible. Permítame decirle que me ha gustado muchísimo sus palabras como ciudadana y las reflexiones tan correctas y bellas que las ha hecho, y utilizo esta palabra inclusive bellas. Y a mí se me ocurre recordar una frase. Esta frase es de Bertolt Brecht, que dice lo siguiente: no tengas miedo de tus amigos, que en el peor de los casos te podrán traicionar. No tengas miedo de tus enemigos, que en el peor de los casos te pueden matar. Ten miedo de los indiferentes, que por su consentimiento silencioso existen en el mundo la traición y la matanza. Mi llamado es no a los brazos cruzados, no a las miradas distraídas, ni a ser indiferentes, peor indolentes, hasta tragedia nacional. Solo si los ciudadanos nos comprometemos, podemos sacar adelante a nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Saquicela. Ya saben, esto es Políticamente Incorrectos, donde la corrección política que nos ha venido haciendo tanto daño a este país se queda fuera del set y aquí decimos las cosas como son. Nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao.